Hola, bienvenidos a otra sesión de Aprendo en Casa para segundo grado de secundaria. El día de hoy continuaremos con la experiencia de aprendizaje número 7 con la sesión Calculamos áreas presentes en la cocina mejorada. Nuestro propósito. Hoy calcularemos la cantidad de ladrillos que se necesita para construir la estructura base de una cocina mejorada, cuya forma prismática posee caras rectangulares. En ese sentido, analizarán dos ejemplos que tienen diferentes estrategias de resolución. En el primero, se grafica cómo cubrir las caras del prisma con las caras de los ladrillos. En el segundo, se calcula el área total de las caras del prisma y se divide dicha área con la de las caras de los ladrillos. Recordemos que la situación significativa de esta experiencia de aprendizaje número 7 responderá a la pregunta ¿de qué manera podemos afrontar las situaciones que afectan el bienestar familiar? Tengamos en cuenta área de los cuadriláteros. El área de un cuadrilátero es la medida de su superficie. Además, para saber cuánto mide el área de una superficie, es necesario conocer sus dimensiones. En el caso del rectángulo, el largo por el ancho, o también conocido como base por altura. A continuación observo cómo se pueden obtener las áreas de algunos cuadriláteros conocidos. Tenemos el rectángulo, base por altura, cuadrado, lado al cuadrado, romboide, que es base por altura, similar al rectángulo, el rombo, que es el producto de las diagonales mayor y menor entre 2, el trapecio, que es la suma de las bases mayor y menor multiplicado por la altura del trapecio, todo dividido entre 2. Vamos a analizar la situación de esta actividad. La familia de Luis está preocupada por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Luis decide investigar qué alternativas de solución existen para no contaminarse en el interior de su vivienda. Y se encuentra un manual de Foncodes que explica cómo instalar la cocina mejorada Caralia. En el manual lee que se requiere construir una estructura para la base de la cocina, que está compuesta por 3 hileras de ladrillos pandereta, de 9 por 11 por 23 centímetros. Aproximadamente, ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Tenemos en la gráfica las dimensiones de esta cocina. 30 centímetros de altura por 60 centímetros de ancho por 120 centímetros o 1,20 metros de largo. Comprendemos el problema. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Qué desean hacer Luis y su familia y por qué lo harán? Luis y su familia desean instalar la cocina mejorada Caralia, porque están preocupados por el humo que se produce al cocinar con fuego abierto. Número 2. ¿Qué entiendes por cocina mejorada? Es una cocina cuyas principales características son que calienta, es más rápida, limpia y ahorradora. De ahí su nombre. Reduce considerablemente la contaminación intradomiciliaria y es segura. Estas ventajas se deben a su diseño y al uso de materiales con propiedades térmicas y de mayor vida útil. 3. ¿Cuáles serán las características de la estructura base? La estructura base está compuesta por 3 hileras de ladrillos, pandereta de 9 por 11 por 23 centímetros. Continuamos respondiendo de acuerdo a la situación. ¿Qué figuras geométricas observas en las caras laterales de la estructura base de la cocina y en un ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Bueno, tenemos la estructura de la cocina y la imagen de un ladrillo pandereta. Si nosotros trazamos o proyectamos líneas sobre las caras, nos vamos a dar cuenta de que en la base de la cocina y en un ladrillo, en este caso el ejemplo, podemos observar en todas sus caras que tenemos rectángulos. 5. ¿Qué dimensiones tienen las caras laterales de la estructura base de la cocina?
¿Qué dimensiones tienen las caras del ladrillo pandereta? Represéntalo con dibujos. Bueno, en el caso de la cocina, tenemos la cara frontal, de color amarillo, cuyas medidas serían 30 centímetros por 60 centímetros. En la cara lateral, que es esta verde, las medidas serían 30 centímetros por 120 centímetros. Para el ladrillo pandereta tenemos también en las caras frontales, estas amarillas, 9 por 11 centímetros, mientras que en la cara lateral tendríamos 9 por 23 centímetros. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Describe el procedimiento que realizarás para responder la pregunta de la situación inicial. ¿Cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura de la base de la cocina mejorada? Bueno, para responder las preguntas de la situación inicial vamos a optar por dos propuestas. Propuesta 1, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Y la propuesta 2, estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Ejecutamos la estrategia o plan. Pongamos en práctica el procedimiento que has propuesto. Recuerda que puedes resolverlo de muchas maneras. A continuación presentamos algunas propuestas que te pueden ayudar. Vemos la propuesta 1. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de gráficos. Observamos las caras de la estructura base y luego identificamos sus dimensiones. A ver, tenemos la estructura base, ¿no? Y sabemos que mide 30 centímetros de alto, 60 centímetros de ancho y 1,20 m de largo. Graficamos las cuatro caras de la estructura base. En su interior graficamos una de las caras de ladrillo hasta intentar cubrirla. Bueno, vamos a empezar por las caras frontales y luego por las laterales. A ver, en las frontales tendríamos una imagen similar a esta, ¿no? La cara de ladrillo y tenemos las dimensiones, pues, ¿no? 60 y 30. Y vemos que en las líneas punteadas pues están separando cada uno de los ladrillos. Lo mismo va a pasar con las caras laterales. En este caso tenemos la lateral derecha. Lo mismo, ¿no? 120 centímetros y 30 centímetros. Estamos cogiendo una de las caras del ladrillo pandereta, ¿no? Que es 9 por 23. Entonces, numeramos los ladrillos, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahora, aquí tenemos ladrillos partidos, ¿no? Pero estos ladrillos partidos que son mitades, agrupo 2 y tengo un ladrillo más, que sería 7. Y esta porción que me sobra, que es la mitad de un ladrillo, lo pongo como 0,5. Por lo tanto, en la cara frontal tendríamos 7,5 ladrillos. Pero como la cara posterior es de la misma medida, ambas caras son iguales, tenemos 7,5 ladrillos más, ¿no? Entonces tenemos en ambas caras 7,5 por 2, 15 ladrillos en las dos caras frontales. Para la cara lateral derecha procede igual. Numeramos, en este caso si tenemos ladrillos enteros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Tenemos 15 ladrillos. De la misma manera, pero como en la cara lateral izquierda es de la misma medida, también tenemos otros 15 ladrillos, ¿no es cierto? Entonces tenemos en ambas caras 15 por 2, 30 ladrillos. Hay que tener cuidado aquí. Se supone que en total va a ser la suma de ambos para saber cuántos ladrillos aproximadamente necesitaría. A ver, respondemos la pregunta. ¿Los ladrillos cubren toda la superficie? ¿Por qué? Aproximadamente cuántos ladrillos se requieren para construir la estructura de la base. Bueno, observamos en la imagen anterior de que no cubren toda la superficie porque existen unas líneas de un espesor que vendrían a ser pues la mezcla del mortero, ¿no? Del cemento con la arena gruesa, que son los que pegan los ladrillos, ¿no? Por eso no cubren toda la superficie. Ahora, aproximadamente para construir la base se requieren 15 ladrillos en las caras frontales más 30 ladrillos en las caras laterales. En total, 45 ladrillos. Analicemos ahora la propuesta 2. Estimamos la cantidad de ladrillos haciendo uso de áreas. Identificamos las cuatro superficies laterales de la estructura base y la cara de ladrillo, que será parte de la cara lateral de la estructura base de la cocina. Luego lo dibujamos y anotamos sus dimensiones. Ya tenemos acá la estructura y habíamos identificado las caras frontales y las laterales. La superficie lateral de la estructura base está delimitada por dos caras frontales, que son las líneas amarillas, ¿no? Cuyas medidas son 30 y 60. Y las laterales, que son estas verdes, tanto izquierda como derecha, miden 30 por 120 centímetros, ¿no? Recuerda que 1,20 metros es 120 centímetros.
Y en el caso del ladrillo, la superficie del ladrillo que se verá en la cara lateral, o sea, la que estaba dentro de las imágenes anteriores que vimos, mide 9 por 23, ¿no? Este dato lo estoy cogiendo de la imagen anterior que vimos, ¿no? Calculamos el área total de la estructura base A1 y el área de la cara de ladrillo que se verá en la superficie lateral de la estructura de base, que sería el área 2. Bueno, tenemos el área 1, ¿no? Ya sabemos que tenemos dos caras frontales y dos laterales. Y la cara de ladrillo, que es 9 por 23. Si calculamos el área de las caras frontales, tendríamos, utilizando la fórmula del rectángulo, 30 por 60, que me da 1800 centímetros cuadrados. Para las caras laterales, que son más grandes, utilizando la misma fórmula, tendríamos 30 centímetros por 120 centímetros, que me da 3600 centímetros cuadrados. Finalmente, esto de acá es el área de una cara. Tendríamos que, para calcular el área 1, que es el área total de la base, sería 2, porque son dos caras frontales, por 1800 centímetros cuadrados, que es el área de una cara, más 2 por 3600 centímetros cuadrados, que es el área de una de las caras laterales, ¿no? Como son 2, se multiplica por 2. Efectuamos esta operación, tendríamos 3600 más 7200, que me da 10800 centímetros cuadrados. Para el caso del ladrillo, sería simplemente 9 por 23, que me da 207 centímetros cuadrados. Ahora a ver, ¿cuántos ladrillos entran aproximadamente en la cara lateral de la estructura base? Podríamos realizar lo siguiente, ¿no? Para averiguarlo. Aplicaríamos esta fórmula. Mira, el número de ladrillos sería el área lateral total de la estructura base sobre el área de la cara de ladrillo que se puede observar, ¿no? A sub 1 entre A sub 2. Como ya lo habíamos calculado en el paso anterior, sería 10.800 entre 207. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se anularían y me queda 52,17, que es aproximadamente 52 ladrillos. Ahora dice, respondemos la pregunta de la situación inicial: ¿cuántos ladrillos pandereta necesitarán comprar Luis y su familia para construir la estructura base de la cocina mejorada? Consideraron las respuestas de las dos propuestas. ¿Por qué? Bueno, para construir la base de la cocina se necesitarán 52 ladrillos, que es la respuesta que obtuve en la propuesta 2. Ahora, ambas respuestas no coinciden, porque recuerda que en la primera me salió 45 ladrillos y en la segunda me está saliendo 52, son cantidades diferentes. Esto debido a que en la segunda no se está considerando el espesor del mortero para el pegado de los ladrillos, ¿no? Que serán esas líneas punteadas, ¿no? Acá lo estamos considerando como si todo estuviese cubierto de ladrillos, cosa que no es posible. Reflexionamos sobre el desarrollo. ¿Cuál es la importancia de la cocina mejorada? Bueno, esta imagen está tomada del manual de Foncodes, ¿no? En donde nos dicen cuáles son las ventajas, ¿no? Por ejemplo, es un método más limpio porque a través de la chimenea expulsa el humo hacia el exterior del ambiente de la cocina. La usuaria mantiene una mejor postura al cocinar, ya que cuando se cocina con fogón, pues mayormente está sentado en cuclillas. A ver, ahorra leña porque conserva mejor el calor al realizar varios procesos de cocinado al mismo tiempo. Obviamente, ¿no? Porque entrar en la cámara, pues el calor se conserva. Método más seguro porque minimiza el riesgo de volcamientos y por tanto de quemaduras. La comida es de mejor sabor porque las partículas de hollín no caen sobre la comida, el proceso de cocción es más higiénico. ¿De qué otra manera puedes estimar la cantidad de ladrillos que serán necesarios para construir la estructura base de una cocina mejorada? Bueno, en este caso yo estoy mejorando la propuesta 2, descontando de las caras el espacio que ocupa el mortero entre cada ladrillo. De este modo tendríamos un cálculo más preciso, ¿no? Si yo descuento el mortero, dándole 1,5 centímetros para completar, porque recuerda que todo mide 30 y el ladrillo mide 9. 3 por 9 es 27. 27 más 3 completaría 30. Y como tengo dos líneas de mortero, a cada una le corresponde 1,5. Entonces observa las operaciones, ¿no? Descontaríamos en el otro caso. De los 60 centímetros, como tengo 2, descuento 2 por 1,5, que es 3, me da 57 centímetros de largo y 27 centímetros de alto. Lo mismo acá. Descontando la cantidad de líneas de mortero, me quedan 114 centímetros en lugar de 120. Y pues acá 27, ¿no? Que es lo mismo. Resolviendo esto en las caras frontales y laterales, tendríamos que ahora la cara frontal mide 1539 centímetros cuadrados y el lateral mide 3078 centímetros cuadrados.
Resolviendo la operación, ahora obtengo un área de 9.234 centímetros cuadrados. El ladrillo pues se conserva del mismo modo, no cambia. Y aplicando la fórmula de la propuesta 2, ahora el resultado sería 9.234 entre 207, que me da 44,61, o sea, aproximadamente 45 ladrillos, ¿no? Si eres observador, recordarás que esto es lo que me salió en la propuesta 1. Seguimos respondiendo. ¿Qué entiendes por unidad cuadrada y qué unidades te permiten medirla? Bueno, una unidad cuadrada es el área de un cuadrado cuyo lado mide una unidad. A ver, ¿y cuáles son las unidades que permiten medirla? Son las unidades de longitud, pues, ¿no? Como el centímetro, el metro, el kilómetro cuadrado, etcétera, ¿no? Las que permiten medirla. ¿Qué propiedades geométricas permiten calcular el área de un cuadrilátero? Bueno, más que propiedades son las fórmulas, ¿no? Que se aplican a la medida de los lados del cuadrilátero, ¿no? Por ejemplo, en el rectángulo, en el cuadrado, en el romboide, como vimos al inicio. ¿Recuerdas que al inicio vimos esta parte? Ahora, en la pregunta que dice, explico cómo se obtiene la propiedad para obtener o para calcular el área de un rombo y un romboide en relación a un rectángulo. Bueno, vamos a trabajar con el rombo con la imagen inicial. Observa que aquí, por ejemplo, se dibuja dentro de un rectángulo el rombo, ¿no? Acá está el rectángulo y el rombo está en su interior. Está sombreado y está seccionado en 4. Entonces, los lados coinciden con sus diagonales, ¿no? La diagonal mayor y la diagonal menor vendrían a ser la base y la altura del rectángulo rojo. Si transponemos las áreas sombreadas en el rombo, ¿no? Como ves acá la flechita sigue, hemos pasado estos dos a la parte inferior, entonces podemos observar que el área es la mitad del rectángulo que lo contiene. Por eso, base por altura, en este caso sería diagonal mayor por diagonal menor, pero como es la mitad, entre 2, ¿no? Y así obtengo la fórmula del rombo. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer las características y los elementos de las figuras geométricas para determinar su perímetro y áreas? Sustenta con ejemplos. Bueno, es importante porque conociendo sus medidas y características podemos aplicar sus propiedades para resolver problemas en la vida real. Por ejemplo, mira, si un jardín que tiene la forma de un cuadrado y su área es de 9 metros cuadrados, ¿cuál es el perímetro del jardín? Solución. Graficamos el cuadrado y vamos a relacionar los datos. Tenemos línea, un cuadrado del lado L y L y nos dan de dato que el área mide 9 metros cuadrados. Sabiendo que la fórmula del área del cuadrado, podemos extraer el valor de un lado. El área del cuadrado es L al cuadrado. Pero como me dicen que vale 9 metros cuadrados, entonces simplemente tenemos 9 metros es igual a L cuadrado. Sacándole raíz cuadrada a ambos, tendríamos de que L vale 3 metros. Ahora, el perímetro resulta de sumar los 4 lados del cuadrado. Entonces podemos calcular. Perímetro del cuadrado es L más L más L más L, o sea 4 veces L, ¿no? Porque recuerda que el cuadrado tiene todos sus lados iguales según la propiedad del cuadrado. Por lo tanto, el perímetro del cuadrado, como es 4L, sería 4 por 3, que me dan 12 metros. Entonces, un jardín cuya área es de 9 metros cuadrados tendrá un perímetro de 12 metros. Ahora sí te dejo un reto. La plaza de una comunidad tiene forma rectangular, cuyas dimensiones son 60 y 50 metros de longitud. Las autoridades deciden colocar piedras cuadradas de 1 metro cuadrado. Nos quiere decir que cada una de estas piedras miden 1 por 1, que han sido talladas por los pobladores en una faena comunal. ¿Cuántas piedras cuadradas se necesitarán para cubrir la plaza? Pregunta fácil, ¿eh? Recuerda que te mandé a dibujar en la clase anterior rectángulos y cuadrados, un rectángulo y un cuadrado, perdón, con 64 cuadraditos. Bueno, en este caso vas a dibujarlo con estos, pero tienes como medida la dimensión ya de los lados, ¿no? 60 y 50. Eso te va a ayudar. Y luego vas a resolver. Primero vas a calcular el perímetro de un terreno que tiene la forma de un cuadrado sabiendo que su área es de 144 metros cuadrados. Esto lo vimos al final, ¿de acuerdo? En la explicación de las propiedades y la importancia. Ya, guíate de ese ejemplo. Y 3. Resuelve las páginas 56 y 57. Comprobamos nuestros aprendizajes en la situación significativa A del cuaderno de trabajo de matemática. Resolvamos problemas 2. No te olvides que debes marcar cada uno de los criterios de tu autoevaluación.
una vez que hayas completado las actividades del reto. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por el día de hoy. Hasta la próxima sesión. No olvides enviarme tus evidencias. Permiso.